Y bien, hoy Martín Belaúnde Locio se presentó al CONARE, que es esta oficina del gobierno boliviano para procesar las solicitudes de refugio, vinculadas a los refugiados. Y bueno, ahí habría repetido el mismo argumento que dio en la conferencia de prensa monologante en Santa Cruz, que básicamente es lo siguiente: jamás cometí delito alguno, ni en el Perú ni en otro lado. Hoy en día temo por mi seguridad, no solo jurídica, sino por mi vida en el Perú. Por eso estoy aquí en Bolivia tratando de demostrar que no cuento con las garantías suficientes para ser debidamente juzgado en mi país. Ese es el argumento central. No he cometido ningún delito, pero soy objeto prácticamente de una persecución política y mediática. En fin, el hecho es que no hay garantías suficientes para un proceso, para un debido proceso. Y por eso está pidiendo refugio. Estamos con Jenny Vilcatoma, ex procuradora anticorrupción, justamente encargada del tema de la centralita, conoce bien el caso, y la hemos invitado porque queremos saber si efectivamente, digamos, cuáles son los delitos de los que se acusaría o los que se estaría acusando a Martín Belaúnde Locio. ¿Qué delitos habría cometido? Jenny, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, esa es la pregunta. Él dice que no ha cometido delito. Bueno, y es cierto, digamos, que el volumen de su volumen mediático, su presencia mediática es tan fuerte por su vinculación con la pareja presidencial, sobre todo en el pasado. Entonces, claro, eso ha magnificado su, digamos, presencia en los medios. Pero la pregunta es si realmente ha cometido delitos o no, que él dice que no. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Lo cierto es que a la fecha existe un caso, una investigación fiscal que se encuentra a nivel de investigación preparatoria, en la cual él tiene la condición de investigado y recaen sobre su persona las imputaciones por la presunta comisión de ilícitos penales como el de asociación ilícita en calidad de autor y como cómplice secundario por el delito de peculado. Dentro de la presunta red criminal que habría operado en la región Ancash, y se imputa también al señor César Álvarez ser el líder de esta organización criminal, ¿no? La misma que habría operado durante años y que habría desarrollado una serie de actividades, ¿no?, organizadas con el objeto de apropiarse, de beneficiarse de los fondos del gobierno regional, y para ello desarrolló una mecánica, una serie de actividades para poder ensalzar la imagen de César Álvarez Aguilar, precisamente con el interés de que permanezca en el tiempo y a su vez que se pueda callar a todo aquel opositor. Esto es lo que hacía Martín Belaúnde Locio. No. Martín Belaúnde Locio es imputado en esta investigación, y su aparición en esta investigación es a partir del día del allanamiento, el 13 de julio del año 2011, la cual él aparece haciendo denuncias e interponiendo habeas corpus contra los magistrados que intervinieron en esta diligencia, tanto del allanamiento y de la resolución judicial. Belaúnde Locio, e indica, ¿no?, que lo que funcionaba en ese lugar, conocido como la Centralita, era más bien una empresa de la cual él era propietario. En la investigación se entiende a esta empresa como una fachada que se habría pretendido no establecer para ocultar las verdaderas actividades que se venían realizando en este local conocido como la Centralita, que se entiende también como el centro de operaciones de esta presunta red criminal. A partir de ese momento, lo que se puede observar claramente respecto al señor Martín Belaúnde, de acuerdo a los actos de investigación que se han ido llevando a cabo y mucho también desprendido de su propia declaración, es que en la Centralita existía todo un equipo de personas, ¿no?, que se dedicaban a desarrollar prensa, spots para ensalzar la imagen de César Álvarez Aguilar y a su vez para poder atacar a todo aquel opositor que se atreviera a denunciar estos presuntos actos de corrupción que habrían tenido desde el año 2007 hasta el año 2014, ¿no?, en la que ya tenemos a un César Álvarez Aguilar con una orden de prisión preventiva e internado en el penal de Piedras Gordas. Fundamentalmente, lo que sale a la luz es también la información que él mismo ha develado respecto de que tuvo conocimiento 2 días antes de la realización de este allanamiento. En tanto se sabe que una orden de allanamiento es confidencial, ¿no?, corresponde saber cómo es que obtuvo esta información, y ese es un acto de obstaculización claro para el desarrollo de las investigaciones, porque si nos ponemos en el contexto de que esta información no se hubiera filtrado y no se hubiera tenido el tiempo como para que se pudiera desalojar todo lo que existía en ese local,
¿no? El estado de la investigación sería otro, porque los fiscales hubieran podido realizar su diligencia de allanamiento y quién sabe encontrar absolutamente todo lo que funcionaba, todo lo que estaba instalado, todo lo que se presume y lo que Juan Calderón Altamirano denunció en un primer momento, ¿no? Lo que denuncia el señor Juan Calderón Altamirano inicialmente ¿Juan Calderón era quién? Es un integrante también de este grupo de personas, ¿no? Que luego, a raíz de las diferencias que nacen cuando Heriberto Benítez también postula con el apoyo del señor César Álvarez y gana Heriberto Benítez, es que el señor Juan Calderón Altamirano interpone esta denuncia. Y las primeras imputaciones que refiere es que en ese lugar no existían armas, existía dinero, se llevaba a cabo acciones de interceptación telefónica y que incluso en ese lugar se pagaban jueces, fiscales y una serie de actos de corrupción. Eso es lo que en primer momento imputa el señor Calderón Altamirano y en diferentes declaraciones lo ratifica. Entonces, si esta diligencia de allanamiento no hubiera sido objeto de infidencia y no hubiera dado lugar a las personas, a los imputados, a poder desalojar. ¿Y Belaúnde Locio participó? ¿Fue el infidente? ¿Fue la persona que reveló? El señor Martín Belaúnde Locio en su declaración ha manifestado que él tuvo conocimiento 2 días antes de esta diligencia, cuando se encontraba en Lima, y es así que viaja a la ciudad de Chimbote con sus abogados para poder ver qué es lo que estaba sucediendo. Y él indica también que ya el local estaba desalojado por cuanto ya el contrato había vencido. Pero el contrato, que también se entiende que ha sido creado ya a raíz del allanamiento para ocultar las verdaderas actividades que se realizaban, data del 19 de julio del año 2010 y vencería el 19 de julio del año 2011. Sin embargo, el día del allanamiento era 13 de julio. Entonces ya el local estaba desalojado, en efecto ya se estaba pintando. Los fiscales, cuando llegan, encuentran cables arrancados, ¿no? Que les da pues la clara impresión de que ese lugar había sido desalojado, ¿no? Que incluso los fiscales continúan ejecutando su orden de allanamiento y revisan lo que es el segundo, el tercer piso, incluso llegando a la habitación del señor Heriberto Benítez. De acuerdo. ¿Y cuál era el papel de Martín Belaúnde Locio en esta, digamos, estructura de comunicaciones dedicada a ensalzar, como usted dice, al presidente regional por un lado, y también a denigrar o atacar a los opositores, digamos, a César Álvarez o a quienes lo denunciaban? ¿Cuál es su papel en ese aparato? Dentro de la investigación se sabe que él es el que lleva ante César Álvarez Aguilar al señor Jorge Burgos Juanilo, que es la persona que cumple aquellas funciones de administrador, se podría decir, ¿no? De todas las actividades que se llevan a cabo en la centralita. Incluso en su declaración el señor Martín Belaúnde Locio manifiesta de que él contrata, ¿no? Él es el que le da trabajo al señor Jorge Burgos Juanilo y él es el que día a día lleva a cabo todas estas acciones. Ya por versiones así como el gerente general, digamos. De facto, ¿no? El que ejerce esas funciones, ¿no? El que dirige, el que cobra, el que lleva el control de todas las actividades que se llevan a cabo, el señor Burgos Juanilo, ¿no? Pero entonces, ¿y quién lleva al señor Jorge Burgos Juanilo según los hechos que se investigan? Es el señor Martín Belaúnde Locio, ¿no? Entonces, incluso él mismo lo refiere, ¿no? Que él llega a la ciudad de Chimbote con el interés de instalar una agencia más del diario La Primera, ¿no? Y deciden encargarse de la imagen del señor César Álvarez Aguilar, por lo cual no cobraba pues ni un sol, ¿no? Bueno, claro, además había una diario La Primera regional, creo, ¿no? Regional. Que era de Belaúnde Locio también. De Belaúnde Locio. Claro. Entonces, hubieron actividades concretas que se llevaron a cabo en la centralita, que se reputa era el centro de operaciones. Pero el señor Martín Belaúnde aparece, ¿no? Con esta empresa Ilios, de la cual él es propietario, ¿no? El señor Burgos Juanilo, del cual se supone que esta empresa además era la que alquilaba ese local de la centralita. Es lo que dice el señor el señor Martín Belaúnde Locio. Ahora, por otro lado, ¿hay alguna participación de Belaúnde Locio en obras de la región Ancash, digamos a través de Antalsis o alguna de estas empresas que de alguna manera han estado vinculadas a él y que han actuado en otras regiones, pero en Ancash no? Esa es la gran pregunta que nos hacíamos en el equipo de la Procuraduría. ¿Cómo es que puede imputársele, digamos, beneficio a través de, haber obtenido réditos económicos en tantas regiones respecto a licitaciones de obras y no lo haya podido hacer en la región Ancash, que es una de las más ricas del Perú? Donde él controlaba.
y donde él pues digamos, prácticamente tenía todo un, digamos, todo el poder, ¿no?, de lo que se ha podido desprender de la investigación. Se dio inicio a esos actos de investigación, estábamos tras esos rastros de determinadas informaciones que nos dieron algunos informantes, pero que no se pudieron concretar en la investigación La Centralita. En el desarrollo, cuando estamos llevando a cabo todas las actuaciones como parte en esta investigación y a la vez recopilando toda aquella información que necesitábamos aportar para reforzar las imputaciones de todos los investigados, es que pues sale a la luz este caso Antalsis, ¿no?, que es en realidad lo que genera toda esta serie de hechos que evidencian que el señor Martín Belaúnde se encuentra protegido, ¿no? ¿Y usted pudo seguir el caso Antalsis de alguna manera? Es decir, ¿qué participación tiene Belaúnde Locio en todas estas obras que de alguna manera ganó Antalsis? ¿Por qué él no era? ¿Qué participación tenía él en Antalsis? Él no era socio de Antalsis, creo, ¿no? No, lo que se investiga son pues aquellos actos que habría realizado para que determinadas empresas ganen o sean beneficiados. Un lobista, digamos. Un lobista, se podría decir, ¿no? Esta investigación sí fue asignada a un abogado del equipo que yo lideraba. Lo importante es que ahora el fiscal encargado está llevando a cabo una serie de investigaciones o una serie de actos para que precisamente pueda pasar de una etapa a otra. No necesariamente se tienen que contar con elementos de convicción para que una investigación preliminar sea formalizada. Al fiscal le basta contar con elementos reveladores. Yeah. Seguramente, de acuerdo a la cantidad de diligencias que se sabe que está realizando el fiscal, no muy probablemente vaya a formalizar investigación preparatoria si es que ella contara con estos elementos reveladores. Ahora, ¿pero qué delito habría cometido ahí si es que él era, digamos, el contacto, el lobista, pero el hacer lobby no es un delito, digamos? ¿Cuál sería su delito en ese caso? Porque el delito lo habría cometido en todo caso la empresa, que no cumplió con hacer una obra, que se quedó con parte del dinero y no cumplió, y no ejecutó la obra. En fin, no sé exactamente qué delitos se han cometido en esos casos. Este caso se conoce a través de una denuncia periodística, como todos los casos importantes en los últimos años. Estando a nivel de una investigación preliminar, ¿no?, se están llevando a cabo todos aquellos actos para poder establecer tipos penales al momento de formalizar la investigación preparatoria. Se ve a un Martín Belaúnde Locio realizando, o se le imputa, ¿no?, una serie de actividades en diferentes sectores que más bien lo llevan de una trascendencia regional cuando se le ve comprendido en una investigación respecto de la región Ancas, pero ya el caso de Antalsis lo pone en una situación que más bien esa misma forma, ese mismo modelo habría sido aplicada en otras regiones. Uno de los delitos, entiendo que está siendo investigado, es tráfico de influencias. Yo supongo que el fiscal, al cabo de todos sus actos de investigación, ya podrá precisar, ¿no?, ya en base a declaraciones, en base a elementos de convicción, qué delitos son los que va a formalizar en su momento. Otro tema, el fiscal Gustavo Quirós, que se reunió con Daniel Figalo, con el ministro Figalo, ha sido removido por el fiscal supremo Pablo Sánchez. No sé si usted tiene esa información. Sí. Me parece que hoy día ha sido removido, ha sido retirado de ese caso, y también se le va a investigar por esta relación, ¿no?, por esta conversación, lo mismo que a Marco Guamán y a Rosario López. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Saludo esta decisión. La Procuraduría Anticorrupción, cuando yo integraba esta institución, formuló una petición para que el fiscal Marco Guamán sea excluido de la investigación. Uno, por haber cometido una serie de irregularidades en la tramitación de la carpeta, que lejos de tener un avance importante, más bien se vio disminuido o llevó actos de investigación. Por ejemplo, en el caso de Martín Belaúnde Locio, si hablamos de una empresa, Ilios Producciones, la Procuraduría le pedía que incaute los documentos para que se lleven a cabo las diligencias respectivas, pero el doctor Guamán optaba por cursar oficios pidiéndoles a que sea la empresa la que le remitiera de voluntad propia documentos que obviamente no va a remitir en original por cuanto es el investigado. Y el fiscal, teniendo todas las facultades para poder ejecutar esas medidas que ahora el Código Procesal Penal le permite, ha dejado de hacerlo. Asimismo, se le cuestionó por esta reunión con el doctor Daniel Figalo. Esta noticia no nace con mi denuncia a partir del 6 de diciembre. Esta petición fue interpuesta el 15 de septiembre del año 2014. Existe un documento donde se ha plasmado esta información y este cuestionamiento que involucra también al doctor Gustavo Quirós. Esta reunión
a cargo de fiscales con un representante del Ejecutivo, en este caso el doctor Figalo, es ilegal. Mucho más grave se torna cuando en esta reunión se ha tratado un caso concreto, en este caso la centralita, y aún más cuando se han tratado, ¿no?, incluso las debilidades de las imputaciones. Yo cuento con un audio, ¿no?, en la cual el mismo doctor Huamán, ¿no?, expresa que esa reunión fue convocada por el ministro Figalo y que se trató los temas de la investigación, incluso llega a catalogar de hostil a aquel colaborador eficaz que había brindado tanta información, y que en efecto todos estos actos ameritan ser investigados. La Procuraduría también interpuso la queja y la denuncia ante la Oficina de Control Interno desde el 15 de septiembre, sin embargo el doctor Quirós, que era el encargado de resolver esta queja, a quien también la Procuraduría había cuestionado por haber participado de esta reunión de manera arbitraria y sin ningún tipo de fundamentación, ¿no?, decidió seguir conociendo ese caso y, es más, cometió una grave omisión. Se le había pedido al doctor Gustavo Quirós que remita todos esos actuados que habíamos presentado para que sea la Fiscalía Suprema de Control Interno la que inicie las investigaciones. Sin embargo, el doctor Quirós, convirtiéndose en juez y parte, realizó un análisis de las imputaciones que nosotros estábamos realizando y decidió declararla infundada, cuando no era su facultad. Lo único que tenía que hacer el doctor Quirós era remitir esa información que nosotros habíamos presentado a la Fiscalía Suprema de Control Interno, y sea ese órgano, por ser el competente, el que decida cuál iba a ser la suerte de ese caso. Ahora, usted ha dicho que acaba de decir que esa reunión fue solicitada por el ministro Figalo. Él ha dicho claramente que esa reunión no fue solicitada por él, sino por los fiscales, ¿no? Pero quería ir, ya nos ha ganado el tiempo, pero ¿usted se reafirma en que el doctor Figalo de alguna manera quería, digamos, estaba interesado en que se le diera la colaboración eficaz a Martín Belaúnde del Ocio? Sí. ¿Se reafirma en eso? Me reafirmo en esa denuncia que he realizado y que espero que ahora que está al nivel de la Fiscalía de la Nación se me convoque para que se me recepcione mi declaración, en la cual también se pediré que se lleven a cabo todas las pericias necesarias, como por ejemplo los audios, para que se vea que no son editados, no han sido recortados, y para que también se lleven a cabo una serie de diligencias como levantamientos del secreto de las comunicaciones, porque aquí lo primero que tiene que hacer es esclarecerse. Yo he realizado una denuncia muy grave, que no son de hechos aislados, son una serie de hechos consecutivos que se ven acreditados con audios. Usted hizo esta denuncia ante la Contraloría, finalmente, como correspondía, pero la Contraloría no la ha derivado a la instancia, según la ley debería derivarla, si es que no se reconoce competente, a la instancia pertinente o competente. ¿Cuál sería? La Contraloría. ¿El Congreso sería? ¿Quién sería? Sí, la Contraloría tenía el deber de iniciar la investigación a mérito de mi denuncia, porque mi denuncia precisamente pues comprometía, ¿no?, las instalaciones del Estado peruano, horarios de trabajo de un servidor en mi caso, en caso de todas las personas que habíamos participado. Sí me encontraba dentro de las causales para que la Contraloría inicie una investigación y se me brinde las medidas de protección, una de ellas no haber sido despedida. La Contraloría le ha dado la espalda no solamente a Jenny Vilcatoma, sino a todo aquel servidor o funcionario público que quisiera interponer una denuncia por actos de corrupción o que comprometan los bienes y caudales o instalaciones del Estado. Sin embargo, yo he apelado esa decisión, ¿no? Estoy a la espera que la Contraloría realice un estudio minucioso y revoque esa decisión y se inicie mi investigación a nivel de la competencia de la Contraloría y se dicten las medidas de protección a mi favor. Esa investigación, esa denuncia la interpuse el día sábado. ¿Usted espera retornar a su función de procuradora? De acuerdo a la norma, así como está establecida la norma y establecidas las garantías, yo debería estar en mi trabajo protegida porque lo que yo he realizado es una denuncia. Sí, y le he interpuesto a la entidad correspondiente bajo las exigencias de la norma y lo que ha hecho la Contraloría es simplemente sustraerse. Mi denuncia fue interpuesta un día sábado, el día sábado 6. Probablemente ha recibido presión política, pues seguramente. Muy probablemente por la forma en la que fue tramitada, pero yo estoy a la espera de ese resultado. Sin embargo, la Contraloría, en atención a la gravedad de los audios que presenté también ante ese órgano, ha remitido ya las copias a la Fiscalía de la Nación y al Congreso de la República, que deben hacer uso de sus atribuciones para dar inicio a las investigaciones. Ya. Ojalá que se haga entonces, que esto progrese. Jenny Vilcatoma, muchas gracias por su participación. Muy amable. En la hora. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Hernán Palza, presidente de ATEM, para ver el asunto de la Ley de Empleo Juvenil.